Conversaciones. Nos acompaña Enrique Feas, investigador principal del Real Instituto Elcano. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuáles han sido los principales puntos en torno a lo que ha girado este debate? En el documento, ¿no?, que habéis publicado desde el Real Instituto Elcano, bueno, pues una de las cosas que hacíais hincapié es que si ya había ciertos desequilibrios, ¿no?, en esas reglas fiscales antes, el coronavirus ha venido a poner encima de la mesa que esa reforma es inviable, retrasarla más, que tiene que ser ahora, si no queremos que, bueno, pues que cuando llegue la siguiente crisis la cosa esté todavía peor. ¿Cuáles han sido esas principales patas del debate? Exactamente. La idea fundamental es que si se aplican, llegado el momento de suspender o de terminar la suspensión de las reglas fiscales, si se aplican de forma estricta, pues supondría una auténtica catástrofe, porque los niveles de deuda son muy superiores a los indicados por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y si no se aplican, entonces pierden toda credibilidad. Entonces es urgente reformarlas y reformarlas cuanto antes. Hay debate sobre si deben mantenerse o no indicadores de referencia y cuál debe ser la forma de ayudar a los países a recuperar su situación de equilibrio, dadas las nuevas condiciones, dadas las nuevas el nuevo escenario de tipos de interés y la necesidad de reducir la deuda, que ahora está por encima del 100% en la media de la eurozona. Una de las patas que proponíais, ¿no?, o al menos que llevabais al centro de ese debate, Enrique, era el próximo papel que podrían tener los llamados fondos Next Generation, ¿no? Si podrían convertirse en un instrumento más allá del propio plan que se ha presentado ahora para, bueno, pues de alguna forma canalizar esas inversiones y de esa forma ayudar también a estos asuntos. ¿Cuál es exactamente vuestra propuesta? Porque también me parece que desde la AIREF se decía que era algo prematuro considerarlo como un buen instrumento para la Unión Fiscal Europea. ¿Cuál era en ese caso el pro y el contra que le veis a este papel? Digamos que la cuestión es si tenemos que ir haciendo un ajuste fiscal hacia una nueva posición de equilibrio, lo que no podemos es suprimir la inversión, porque entonces lo que estamos es hipotecando el crecimiento y permitiendo que aumente la deuda. Entonces lo que nosotros proponemos es, en adelante, no en este momento, pero dentro de poco, plantear la posibilidad de que una fórmula mejorada, no exactamente la misma que hay ahora, una fórmula mejorada del Next Generation EU proporcione desde la Unión Europea fondos a los países para ayudarles en su senda de ajuste hacia el equilibrio. La ventaja que tiene es que entonces la inversión, no como ocurre en otros procesos de ajuste, no sería la primera sacrificada de los procesos de recuperación del equilibrio presupuestario. Y la idea es, pues, evitar que la deuda tenga que reducirse a un ritmo determinado, sino que sea a través de una consolidación fiscal ayudada con fondos europeos y que sea el propio crecimiento el que se encargue de reducir los niveles de deuda hasta niveles sostenibles. Dentro de las propuestas también, bueno, pues tenemos ahora mismo a los países europeos, pienso en España, pero también por supuesto en Italia, ¿no?, y en muchos otros estados, con deudas muy superiores al 100% del PIB. Y hay uno de los niveles que también se ha debatido, que es ese endeudamiento por encima del 60%, me parece que lo hablaba el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Y otra, por un lado está en si tenemos que subir ese nivel permitido del 60% y por otro lado está la posibilidad de bajar realmente esas deudas del 100% sin hacer ajustes draconianos o muy elevados. ¿En qué punto está realmente la posibilidad de hacer ese tipo de cambios? Todo depende de la actitud del resto de los socios europeos a la hora de aceptar distintas propuestas. En este momento la Comisión está recabando propuestas de distintos think tanks, de distintos autores, para ver cómo se podrían reformar las reglas, de manera que existan reglas, porque las reglas son necesarias, pero se facilite un poco el ajuste y no sea, pues, una catástrofe desde el punto de vista de la recuperación económica, ¿no? La idea fundamental es que no existe un nivel de deuda sostenible específico. Eso depende de cada país y depende de la situación de crecimiento y de tipos de interés. Al final, la deuda no es más que un reflejo de una trayectoria de déficit y es mucho más inteligente considerar un progresivo ajuste hacia un equilibrio presupuestario y luego mantenerse en una regla de gasto con un crecimiento de gasto cubierto por los ingresos y dejar que sea el propio crecimiento del PIB el que reduzca el porcentaje de deuda PIB. Nosotros creemos, no somos los únicos, que un nivel determinado, el 60% puede actuar como un indicador a largo plazo, pero no se trata ni de considerar que el 60% es sostenible y el 80% no lo es, o al contrario, sino
fijar un nivel de equilibrio presupuestario y empezar a reducir la deuda favorecido por un crecimiento razonable. Todo depende de en qué medida los distintos países de la Unión Europea que tienen que reformar estas reglas estén dispuestos a aceptar modificaciones en los valores de referencia, posibilidades de que los países se ajusten a velocidades distintas, porque a fin de cuentas tienen distintas tasas de crecimiento, o cómo podemos evitar que simplemente el cumplimiento estricto de las reglas existentes pues se traduzca simplemente en el fin de la recuperación europea. Claro, lo que pasa es que aquí tú dabas en uno de los puntos clave, ¿no, Enrique? Y es las posturas de los diferentes países. Tradicionalmente, al menos en la eurozona, hemos asistido a esa, no me gusta decirlo así, ¿no? Pero para que nos entendamos, esa diferencia norte-sur o esas posturas diferentes en el contexto fiscal y en el contexto del endeudamiento. Hay una postura claramente de ciertos países más al norte respecto a ciertas economías del sur, a las que se considera que han crecido a base de endeudarse y no a base de inversiones productivas. ¿Cuál crees que va a ser el debate sobre todo, ¿no? Hemos visto, como decía al principio, que la respuesta a esta crisis ha sido distinta, pero ¿hasta qué punto va a ser posible pues ceder, ¿no? o llegar a puntos de entendimiento que permitan adaptar esas reglas o exigencias fiscales según cada uno de los países y sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta luego el tema de los procedimientos por déficit excesivo, de las sanciones? ¿Cuál va a ser el juego para realmente conseguir ese objetivo? Al final todo va a depender mucho de cómo funcione el Next Generation EU y por eso era el comentario de la presidenta de la AIREF y con el que estamos totalmente de acuerdo. La idea es que los países deben crecer y deben hacer una serie de reformas estructurales, para lo cual los fondos europeos son un magnífico incentivo, ¿no? Si conseguimos que los fondos Next Generation EU se demuestre que funcionan en el sentido de que ayudan verdaderamente a los países a mejorar sus economías, a hacerlas más resistentes, a hacer las reformas estructurales que son necesarias, entonces es posible que los países del norte, que son los principales, digamos, proveedores de los fondos, pues verán que es la forma más inteligente de conseguir un cierto grado de convergencia real. Si por el contrario Next Generation EU no funciona bien o las reformas se hacen a medias o se percibe que en el fondo se ha intentado salir del paso, países del norte, por así decirlo, acepten una consolidación del marco del Next Generation EU. Lo que está claro también es que los países del sur, por decirlo así, tienen que ser muy conscientes de que hacen falta reglas y que hace falta cumplirlos y que tiene que haber una estabilidad entre ingresos y gastos, y los países del norte tienen que ser conscientes de que simplemente intentar aplicar las normas tal y como fueron concebidas en un contexto de altísimos tipos de interés tampoco tiene sentido ahora. ¿Necesitamos reglas? Desde luego. ¿Necesitamos cumplirlas? Por supuesto, pero necesitamos reglas sensatas, adaptadas a los tiempos, que ahora son muy distintos, y con una lógica que no perjudique el crecimiento ni aumente las divergencias entre los países. Una última cuestión, Enrique, porque también metíais en el debate, ¿no?, en este foro organizado por Elcano, el tema de las inversiones destinadas a luchar contra el cambio climático. El cambio climático es una de las grandes apuestas de las instituciones europeas y va a conllevar una serie de inversiones que, pues por supuesto, van a implicar una serie de deuda, ¿no? Los fondos Next Generation están muy vinculados a este tipo de inversiones incluso hablabais de la posibilidad de establecer una regla de oro para que esa parte de gasto no compute como déficit. Decía Hernández de Cos, esto quizá no es lo óptimo. ¿Cuál es el debate y cuál sería la propuesta? Nosotros no creemos en la regla de oro verde, que han propuesto otros think tanks y se ha planteado en otros escenarios, pues creemos que es una mala idea. La regla de oro verde consiste simplemente en que, como muy bien has dicho, las inversiones verdes no computen como el déficit nacional. Pero al final eso es deuda nacional y a los mercados le da exactamente igual que tu deuda haya servido para financiar proyectos verdes o proyectos de otro tipo. Tu deuda o es sostenible o no es sostenible, ¿no? Entonces nosotros hacemos una propuesta de capacidad fiscal para que sea, digamos, una deuda europea la que asuma determinados tipos de inversiones. No cualquier inversión, sino solo inversiones verdes y digitales. ¿Y por qué? Porque creemos que la transición energética y la transición climática y la transición digital son bienes públicos europeos. Es decir, bienes con unas fuertes externalidades de los que todos se benefician. Por tanto, tiene lógica que los bienes europeos, o por decirlo así, una transición europea se financie con fondos europeos. Y eso es lo que justificaría precisamente la
la financiación conjunta. Entre otras cosas porque si cada uno tiene que financiar su transición energética y digital vinculado a su nivel de deuda, entonces al final la provisión de bienes públicos europeos en ese sentido va a ser insuficiente. La regla de oro simplemente creemos que es un artificio contable que tiene problemas desde el punto de vista de la sostenibilidad de la deuda, porque al final, por mucho que tú computes o no computes en el déficit, si al final va a tu deuda todo lo que hayas gastado en verde o en digital, a los mercados le va a dar exactamente igual en términos de sostenibilidad. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Enrique Ceas, desde el Real Instituto Elcano. Muy buenas tardes. Vamos a ver qué sucede y qué se va debatiendo, porque, como decimos, desde hace unos meses está la Comisión Europea recabando información y ya dentro de poquito deberíamos empezar a ver, bueno, pues más propuestas. Buenas tardes. Muy buenas tardes.